de acá Pablo y estamos muy agradecidos de que así lo sea. Les comento, sobre todo para las personas que no pueden estar acá presentes por superposición de actividades, etcétera, que este conversatorio va a quedar grabado y se va a colgar en breve, en unos días, en el canal de YouTube del Museo Provincial de Artes, así que después lo van a poder consultar y aprovechar. Eh, También decirles que ahora le voy a ceder la palabra a Pablo y seguramente mientras él desarrolle lo que tiene preparado para compartir, van a ir surgiendo preguntas, así que invitamos a que las vayan sumando en el chat del vivo de Facebook y al finalizar las vamos a recuperar para poder hacer un intercambio con Pablo. Así que bueno, estas palabras las iba a decir el director del museo, Pablo Lucero, que se encuentra en este momento con unos problemas de salud y está igualmente atrás manejando la conexión y le deseamos una pronta mejoría. Así que bueno, ahora sí, Pablo, también con toda esta jerga acá médica, también Bueno, te damos la palabra. muchísimas gracias, para mí es un placer estar nuevamente en La Pampa. Estábamos conversando recién que no es la primera vez que estoy, aunque sea virtualmente, es un modo de estar. Me pone muy contento porque es un lugar muy querido, donde conocí gente muy querida y en donde tengo muchas ganas de volver presencial a comer todos los asados que me imagino que vamos a hacer cuando estemos allá. Así que estoy muy contento de estar acá y agradecerles por esta invitación. Y bueno, y agradecerles también por la propuesta de transmitir algo de las ideas que vengo trabajando y que vengo investigando y que vengo trabajando en muchos de mis talleres, en los lugares en donde doy clases, y que tiene que ver con pensar esto tal como vos lo presentaste, Julieta, que es pensar en la historia del arte como un dispositivo, ¿no?, que modula, que produce corporalidades y sensibilidades. Entonces, el recorrido de hoy tiene esa intención, mirar un poco una serie de imágenes, tanto de la historia del arte como de la cultura contemporánea, en donde podemos ver ciertas modulaciones de la sensibilidad, ciertas formas ciertas configuraciones de cómo experimentamos y de cómo vivimos nuestros cuerpos. Yo siempre hago esta aclaración, que es que hay que pensar que la historia del arte fue el gran dispositivo de producción de imágenes del cuerpo antes de que existan la publicidad, la televisión, el cine y hoy las redes sociales. O sea, si tenemos medios masivos de comunicación desde hace unos 120, 130, 140 años, lo cierto es que durante 2500 años las imágenes del cuerpo se produjeron dentro de esas prácticas que llamamos arte, ¿no? Solo en el siglo XX, ¿no?, la publicidad, el cine y la televisión van a aumentar la producción de imágenes, ¿no?, y van a tomar el relevo de esa modulación de los cuerpos que hacen las imágenes. Por eso yo creo que la historia del arte es significativa, porque en la historia del arte quedan guardadas una cantidad de memorias del cuerpo, de los cuerpos, ¿no?, y de modos de ser y de modos en que deben ser los cuerpos, ¿no?, modélicos, que es interesante de mirar. Así que yo arrancaría con la presentación. Si les parece, voy a compartir pantalla. Aquí estoy. Y esta presentación, bueno, lleva este nombre: Arte y Cuerpos, modos de hacerlos y de deshacerlos. ¿Qué me interesa acá? Que voy a resaltar, después vamos a ver estas imágenes con detenimiento, pero de un lado tenemos a una artista trans profundamente admirada, querida por mí, que es Elizabeth Choruk-Sik, Effie Beth, y del otro lado tenemos a Eva de Alberto Durero, una pintura de 1507, ¿no? Bueno, estos dos cuerpos se miran y se interpelan, ¿no? Acá tenemos dos Evas de dos épocas distintas y Evas muy diferentes. Vamos a hacer este recorrido para pensar las construcciones también de los cuerpos y por ende del género en estas construcciones de los cuerpos, ¿no? Ciertos modos de ser y de sentir de los géneros.
Para eso yo voy a partir de un pequeño desarrollo conceptual. Voy a tratar de hacerlo lo más llano posible, pero voy a tomar dos conceptos que me interesan mucho, digamos. Primero, las ideas, estas ideas que les quiero plantear, que es que la historia del arte es un dispositivo de los cuerpos, es un dispositivo de producción y de modulación de los cuerpos. En ese sentido, a mí me gusta decir que los cuerpos se ensayan, son hechos y se hacen también en el campo de las artes, ¿no? Al modo de un ensayo, podemos pensar el ensayo en el sentido del teatro, y en el ensayo en el sentido del laboratorio. Hoy los cuerpos se hacen también en los laboratorios, ¿no? Entonces, la idea de que los cuerpos se ensayan es, no hay un cuerpo que ya está hecho, que ya está terminado. Todo el tiempo los cuerpos se ensayan en el campo social, ¿no? Y el campo de las artes es uno de esos campos del campo social. Y esta otra idea que es central en mi exposición, que es que las imágenes dan forma, o sea, ejercen poderes y guardan potencias con nuestros cuerpos, en nuestros cuerpos, ¿no? O sea, las imágenes afectan a los cuerpos porque los modulan, ¿no? Los formatean, pero también las imágenes pueden disparar una serie de potencias indómitas, inusitadas de nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces me gustaría que veamos la historia del arte en este sentido, como un doble juego, en donde por un lado las imágenes han ejercido un poder sobre nuestros cuerpos porque se impusieron como ciertas imágenes modélicas, pero también las imágenes guardan una potencia de disrupción, como esa fotografía de Nora Lezano que yo les mostraba de Effie Beth, ¿no? La fotógrafa que le toma esa foto a Effie Beth es Nora Lezano, la vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las ideas que vamos a recorrer. Hay un primer concepto que yo quiero presentar acá, que es la noción de dispositivo. Fíjense que yo digo, la historia del arte es un dispositivo, ¿no? Hay que pensarla como un dispositivo. ¿Qué significa un dispositivo en términos de Foucault? Un dispositivo, en términos de Michel Foucault, es una, podríamos decir así, una reunión de elementos heterogéneos que articulan siempre estas tres dimensiones. Ciertas formas de saber, que Foucault llamaba epistemes, ciertas relaciones de poder, que Foucault también llamó tecnologías sociales, modos de administración del campo social, ¿no? De gestión y administración del campo social, de la vida, y ciertas prácticas de sí, o sea, tecnologías del yo, modos de hacerse a sí mismos de las personas, ¿no? Entonces, un dispositivo siempre articula estas tres dimensiones. En todo dispositivo hay formas de saber, relaciones de poder y prácticas de subjetivación, ¿no? Si pensamos que el celular es un dispositivo, sí, efectivamente es un dispositivo, pero no solo en el sentido de es un dispositivo tecnológico. Es un dispositivo porque articula estas tres dimensiones, porque implica ciertas formas de saber, y de hecho si uno no posee esas ciertas formas de saber, es mucho más difícil acceder a él, relacionarse con él. Implica relaciones de poder, definitivamente, pero además implica prácticas de subjetivación, ¿no? Implica una cierta relación consigo mismo. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que puedo pasarme enganchado mirando Instagram o lo que sea. Eso es una práctica de subjetivación. Entonces, todo dispositivo implica estas tres dimensiones. Si pensamos la historia del arte como un dispositivo, vamos a leer estas tres capas también. Hay formas de saber en el arte y en la historia del arte. Hay una cierta forma de saber sobre los cuerpos, ¿no? Sobre la representación de los cuerpos. Hay relaciones de poder, por ejemplo, quiénes pintan y quiénes son pintados y pintadas, qué es digno de ser pintado en algún momento dado de la historia del arte, ¿no? En la pintura, qué es digno de ser esculpido y qué cosas no son dignas, cuáles son temas considerados altos y cuáles son temas bajos. Todas esas son relaciones de poder del mundo del arte. Pero también hay prácticas de subjetivación en el arte. O sea, el arte es un territorio en donde nos subjetivamos también, ¿no? En donde los y las artistas y las personas que formamos parte de las instituciones del arte nos subjetivamos, ¿no? Entonces vamos a identificar un poco esas dimensiones a lo largo de las imágenes. Y para esto hay que entender que cuando yo digo que la historia del arte es un dispositivo que produce y modula cuerpos, voy a ir a un ejemplo
muy concreto. Los modelos del cuerpo masculino que tenemos en el siglo XXI se inventaron hace 27 siglos. Y eso no es menor, porque el arte griego, arcaico y clásico inventó un modelo del cuerpo masculino que sigue siendo nuestro modelo del cuerpo hasta hoy. Vaya si ha tenido peso que las imágenes del arte se, ¿no?, materializan en los cuerpos, en la materia corporal de las personas, digámoslo así, ¿no? Vamos a mirar una imagen muy antigua, una imagen en donde este personaje de la derecha es lo que se llama un kuros. Un kuros es un tipo de escultura de la antigüedad arcaica griega, ¿no? O sea, estamos hablando de 7 siglos antes de Cristo, antes de que aparezcan las grandes esculturas de la época clásica, ¿no? Fíjense los similares que los griegos representan a este varón, a el egipcio. O sea, la escultura griega arcaica es heredera de la tradición egipcia. Y hay algo ahí de un cierto modelo del cuerpo que perdura, que se hereda de la tradición egipcia. Pero, ¿cuáles son las innovaciones de la cultura griega, incluso arcaica? Primero, el nivel de detalle de esos músculos. O sea, miren ese torso de ese kuros, ¿no? Kuros es una palabra en griego antiguo que significa Apolo o joven muy bello, ¿no? Joven bien formado, es un joven fuerte, eso es un kuros. Entonces, si ustedes ven el torso, tiene un torso todavía más expresivo, ¿no?, que el griego, pero además, ahí hay otra cuestión, que es que por primera vez los griegos innovan en algo, y es que acá el cuerpo del varón está desnudo, ¿no? Vemos que en la cultura egipcia no aparecía, y acá sí. Y esto va a inaugurar un imaginario del cuerpo masculino en la tradición occidental, que es un cuerpo que efectivamente puede estar desnudo, por lo menos en la tradición griega antigua esto fue muy claro, porque la cultura griega fue una cultura que cultivó la desnudez como un arte en sí mismo. La desnudez fue un arte en sí mismo para la cultura griega, ¿no? La desnudez de los varones. ¿Por qué? Porque si miramos las coré de la misma época, ¿no?, lo que podemos llamar las korai, en plural, en el plural del griego es korai, ¿no? El kuros y la coré tienen una gran diferencia. Son estatuas de la época arcaica en donde el kuros está desnudo, pero la coré está siempre vestida. Me parece que es muy interesante porque uno podría pensar que efectivamente en otras culturas la representación, los modos de esculpir o de dibujar los cuerpos de las mujeres no necesariamente iban acompañados de ropa, pero en la cultura occidental esto es una marca desde el inicio. La mujer se cubre, el hombre puede descubrirse, ¿no? Parece algo nimio, pero no lo es, porque esto modula una sensibilidad de lo que los cuerpos pueden según su organización del género. De un género que además, en principio, es binario. Estamos haciendo una historia del género bastante binaria por ahora, ¿no? Aunque la antigüedad griega haya sido más compleja que el binarismo de género con el que vivimos hoy. Nosotros somos una cultura bastante más atrasada que muchas otras, al contrario de la creencia en la idea de progreso, ¿no? Ya no vivimos desnudos, lo cual sería maravilloso, y además encima creemos en binarismos. Pero bueno, acá aparece la coré vestida y el kuros desnudo. Yo quiero introducir el segundo concepto, y con esto prometo que no voy a joder más con conceptos a lo largo del recorrido, solo voy a seguir haciendo las historias, que es que es un concepto de un historiador del arte que se llama Avi Warburg. Avi Warburg es un historiador alemán de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es, por supuesto, contemporáneo a todo un pensamiento europeo muy, muy alucinante, que es el pensamiento de la sospecha, que son los pensadores de la sospecha, ¿no? Como lo fueron Marx, Nietzsche, Freud, pero fundamentalmente pensadores del indicio, como lo es claramente Freud, pero también Edgar Allan Poe,
¿no? También Arthur Conan Doyle, ¿no? Escritores, la literatura, que es una literatura del indicio. Avi Warburg es un historiador de los indicios. Avi Warburg no le va a interesar investigar tanto las formas en la historia del arte, sino los detalles, y lo que sobrevive en los detalles. De hecho, Avi Warburg va a inventar a principios del siglo XX un concepto que él llama pathos formel, o fórmulas páticas. ¿Qué son las fórmulas páticas? Son ciertas, justamente, figuras o formulaciones en donde quedan cifrados modos de sentir de la cultura, como si el sentimiento, como si un tipo de sentimiento en la cultura anidara en los detalles de la imagen. Un pathos formel tiene muchas definiciones y ha sido repensado y reelaborado en las últimas décadas un montón, porque Avi Warburg es un autor profundamente revisitado en las últimas décadas, ¿no? Pero va a aparecer esta idea que podemos decir, una fórmula pática es una estructura de sentimiento que está guardada, escondida o anidada en los detalles de una imagen. Yo sé que en principio esto suena abstracto, pero ahora les voy a mostrar imágenes para que no suene abstracto. Vamos a prestarle atención a esto. Esta es una escultura del Apolo de Belvedere. Esta es una copia romana, pero es una copia de una escultura griega clásica. O sea, acá sí estamos hablando del periodo clásico, ya no arcaico. El Kuros, vieron que era muy rígido, ¿no? Tenía los brazos extendidos, las piernas extendidas. La postura era muy parecida a la estatuaria egipcia. En cambio, el periodo clásico griego inaugura un modelo del cuerpo masculino muy diferente, porque es un modelo dinámico. El cuerpo masculino se vuelve activo y se vuelve, de hecho, articulado. Estas esculturas le dan mucha importancia a las articulaciones, los codos y las rodillas, ¿no? Entonces van a ser mucho más miméticas, mucho más realistas, en el sentido en que efectivamente parece que lo vemos a Apolo caminar entre la muchedumbre, ¿no? Pero fíjense cómo Apolo conserva el gesto del Kuros, y es, él, si bien lleva una tela en la espalda, o sea, si bien lleva un género, su género le permite ir desnudo, ¿no? Él camina desnudo, y de hecho camina desnudo con los brazos abiertos. Después vamos a ver un poquito más de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo femenino en la Grecia clásica? En la Grecia clásica no aparecen cuerpos femeninos desnudos hasta, yo les diría, finales del siglo IV a.C. O sea, muy tardíamente aparece por primera vez una escultura en donde hay una mujer desnuda, ¿no? Esa va a ser la Venus de Nido, va a ser la primera escultura de una mujer desnuda en la cultura clásica, en la cultura griega, y va a producir un revuelo cultural muy grande, ¿no? O sea, todos los escritores, historiadores y poetas de la época van a hablar de esa escultura que generó muchísimo revuelo, porque no había habido ninguna escultura de una diosa desnuda, ¿no? Yo les voy a mostrar la escultura de la Venus de Nido, la Afrodita de Nido. Esta es una copia romana de la escultura de Praxíteles, ¿no? En el 360 a.C. aparece por primera vez el cuerpo de una mujer desnuda. ¿Cómo aparece este cuerpo? Claramente no aparece igual que como aparece el cuerpo masculino. El cuerpo masculino aparece abierto, expuesto, mientras que ella, cuando aparece desnuda, es siempre en el gesto del ser sorprendida. Afrodita acá es sorprendida en su baño. De hecho, va a ser todo un tema de la pintura del arte occidental, que es las ninfas sorprendidas por la mirada de un varón. O sea, es un varón el que sorprende a esta mujer, y ella se cubre, ¿no? Se cae su género, cae su tela, ella tiene el género en la mano, y con la otra mano se cubre, ¿no? Yo quiero pasar ahora a dos imágenes
de la historia de nuestras imágenes de Occidente. Me voy a ir más o menos 17 siglos adelante. 17 siglos adelante nos vamos a encontrar con la Venus de Botticelli. Adivinen dónde la Venus de Botticelli tiene colocada su mano. Exactamente en el mismo lugar que la Afrodita de Enido. Me voy a ir 5 siglos adelante y les voy a mostrar una de las fotos de las mejores fotos que se le han podido tomar a Afrodita, y para mí es esta. Acá tenemos a nuestra Afrodita, Venus del siglo XX, esta es Marilyn Monroe. Adivinen dónde tiene colocada su mano Marilyn Monroe. Exactamente en el mismo lugar que la Venus de Nido. Este detalle, esto es un pato Fornell, ¿no? Este no lo trabajó Avi Barbour, porque de hecho no aparecía Marilyn Monroe en la vida de Avi Barbour, ¿no? Este es uno que encontré yo. Pero ¿qué es esto? Esto es un detalle, ¿no?, que construye una cierta sensibilidad, que construye una pedagogía de los cuerpos. ¿Cómo debe sentirse el cuerpo de la mujer frente a la mirada? Siempre así, en un juego que es de pudor, sensualidad, erotismo y vergüenza. El cuerpo de la mujer se siente así, el cuerpo del varón se siente así. Cuando los cuerpos aparecen desnudos, hay una pedagogía de cómo deben sentirse, y esto no es natural. No es que naturalmente las mujeres sean más vergonzosas que los varones. No es que naturalmente los varones sean más despreocupados de su cuerpo que las mujeres. Esto es una construcción cultural de larga data, y la historia del arte tiene mucho que ver con eso. Entonces, si yo les muestro la Venus de Botticelli y les muestro una imagen típica de la misma época que la Venus de Botticelli, que es el 1480, ¿no? La Venus creo que es de 1486. Esta imagen de Leonardo da Vinci, que es de 1490, ¿cómo tiene los brazos el hombre de Vitruvio? Muy similar a cómo los tiene el Apolo de Belvedere. Ellos tienen los brazos abiertos. Ellas tienen los brazos y las manos cubriendo su pubis y su vulva. Hay un cuerpo que puede ocupar el espacio y mostrarse, hay otro cuerpo que tiene que sentir vergüenza de ser observada, ¿no? Esto es una pedagogía de los cuerpos. Es una pedagogía de los cuerpos que ejercen las imágenes. Esta es por excelencia el juego de la seducción y el pudor, ¿no? O sea, ella hace como que le da pudor que se le levante el vestido. Pero bueno, encierra toda esta larga cadena de sensaciones transmitidas en los detalles de las imágenes. En otras culturas, los cuerpos femeninos no se representan así. En nuestra cultura, la mano en el pubis es como, ¿no?, inevitable. En el mismo momento, miremos a Apolo, obvio. Apolo es un papito, está bárbaro, ¿no? Marlon Brando es el Apolo del siglo XX, definitivamente el Adonis. De hecho, acá hay 2 imágenes de ellos que a mí me encanta, porque ahí se la muestra a ella también con este juego de la mano en el pubis, ¿no? Aunque no se le vea la mano, sabemos que está en el pubis, pero él con esa camiseta rasgada que es como tan ambigua, tan ambivalente, ¿no? Bueno, este es Avi Barbour, un tipo que piensa que lo que hay que aprender es a leer los detalles de las imágenes, porque los detalles, los patos formulae, portan modos de sentir, portan ciertas pedagogías de los cuerpos. Entonces yo ahora, en este rato, quiero hacer un recorrido por ciertas pedagogías de los cuerpos femeninos, fundamentalmente, para pensar cómo nuestra cultura educó a los cuerpos femeninos y masculinos, no solo en un binarismo, sino en una serie de reglas del género, ¿no?, que quedan anidadas, guardadas, como patos formulae, en las imágenes de la historia del arte y en las imágenes contemporáneas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿La gente se habrá dormido? Bueno, no lo sabemos. No, perfecto. Buenísimo. Perfecto.
Este es Avi Barbour. Avi Barbour hacía algo que era muy alucinante, que es que, bueno, él no tenía PowerPoint como tenemos nosotros. Él tenía unos paneles negros en donde acumulaba imágenes unas al lado de las otras. Construía unos grandes paneles que funcionaban como collage. Y a partir de ubicar esas imágenes en los paneles, las imágenes entraban en resonancia para él, ¿no? Esta es una idea muy hermosa. Las imágenes hablan entre sí. Las imágenes entran en estados de resonancia entre sí. Y entonces él empezaba a encontrar conexiones que de otra manera no hubiera encontrado, como las que yo les acabo de mostrar de la mano en el pubis. Es eso, ¿no? Él va a tener un pathos formulae propio, que a él lo va a fascinar durante toda la vida. Y van a ser ¿quiénes? Las ninfas. ¿Quiénes son las ninfas? Eso nos tenemos que preguntar. La imagen más típica que tenemos de las ninfas desde el Renacimiento es la pintura de la primavera de Botticelli, ¿no? Acá vemos primero las tres ninfas, estos seres que están danzando acá en el centro, que fíjense, van muy sueltas de ropa estas ninfas, ¿no? Son bailarinas, fundamentalmente las ninfas son bailarinas, están bailando. Pero también podemos llamar ninfas a todos los personajes femeninos que rodean a las tres ninfas, ¿no? La propia diosa Venus acá ya está vestida y cubierta, ¿no? Si antes estaba desnuda, acá ya está vestida. Acá tenemos a Primavera, la diosa Primavera, con una ninfa que se llama Flora, que es la que va escupiendo flores de su boca, mientras Eolo la persigue para violarla y casarse con ella, ¿no? O sea, relato típico de la mitología griega occidental, en donde los varones pueden ir por la vida tomando los cuerpos de las mujeres, violándolos y casándose con ellas, y eso está también dentro de nuestros mitos fundantes de la cultura. Occidental, no de lo humano, de Occidente. Acá tenemos la imagen de las tres ninfas, ¿no? Ahora, las tres ninfas recorren como un montón de periodos de la historia occidental. Vamos a poner una pequeña precisión más de los conceptos de pathos formulae, ¿no? O esta palabra que Avi Warburg acompaña al pathos formulae, que es la del Nachleben, en alemán, que significa supervivencia. Él va a decir que las imágenes perviven, las imágenes sobreviven a su época. Las imágenes viajan a través de la historia y en ese viaje portan modos de sentir de la cultura, pero además se recargan con nuevos modos de sentir. Por eso las imágenes tienen una vida después de la vida, o sea, tienen una vida propia después de la vida situada históricamente que tuvieron. Porque las esculturas griegas para los griegos significaban una cosa, no eran arte, para los griegos eran un modo de culto las esculturas. Para nosotros esas esculturas están recargadas de otros sentidos, o sea que las imágenes siguen viajando, ¿no? Y siempre el pathos formel es una repetición que introduce, sintetiza y produce diferencia. Veíamos que la mano en el pubis se repetía, pero que a lo largo de las épocas se va cargando con nuevos sentidos. No es lo mismo la mano en el pubis y el pudor de la Afrodita griega que la Venus de Botticelli atravesado por la cultura cristiana, por el cristianismo y el mandato del cristianismo. Fíjense que ahí ya está recargado de otro sentido la mano en el pubis. Y tampoco es lo mismo que la cultura de masas cinematográfica de la foto de Marilyn Monroe. Entonces, cada pathos formel ejerce una repetición, pero introduce una diferencia. Por eso en las imágenes coexisten tiempos heterogéneos. El pathos formel sería como el inconsciente de una imagen. Eso que está en la imagen, pero que no sabemos que está, ¿no? Para pensarlo en términos psicoanalíticos, a quien le interese. Entonces, vamos a pensar quiénes son las ninfas, porque necesito definir esto ahora para que se me entienda el relato. Las ninfas, básicamente, son las adoradoras de Dionisios. ¿Quién es Dionisios? El dios más divertido de toda Grecia. Por supuesto, el dios del vino, el dios de la embriaguez y el dios de la fiesta, el dios del descontrol y el dios del trance.
y también el dios de la destrucción. Dionisios está ligado a la fuerza de la muerte. De hecho, no por nada, hablamos del orgasmo como una petite mort, ¿no? Como una pequeña muerte. Dionisios es aquel que nos hace perder la cabeza, ¿no? La cabeza está ligada a Apolo, la visión, el poder de la visión, del raciocinio, del ver claramente, todo ese es el poder apolíneo, todos esos son los reinos de Apolo, ¿no? Ahora, Dionisios, el reino de Dionisios es el reino de los cuerpos. Y como muy bien nos enseñó Nietzsche, estos dos dioses se dividen y se disputan las artes. Las artes apolíneas van a ser las artes de la visión, de la medida, de la proporción, de la divina proporción. ¿Cuáles van a ser las artes apolíneas? La escultura, la arquitectura, la retórica, el arte de la palabra y el argumento, ¿no? Todo eso es apolíneo. ¿Y cuáles son las artes dionisíacas por excelencia? La música, la danza, el canto, la orgía, la fiesta, ¿no? En la música, la danza, el canto, entramos en estados de trance, en estados de pérdida del yo, ¿no? Por eso estas son las danzas, son las artes dionisíacas, ¿no? ¿Quiénes son las ninfas? Las adoradoras de Dionisios. Estas son las ninfas, las ménades. Las ninfas también son llamadas ménades. Las sacerdotisas de Dionisios, las que muchas veces preceden los rituales dionisíacos. En una cultura para la cual la sexualidad es sagrada, y no solo la sexualidad es sagrada, la sexualidad colectiva es sagrada. Algo que nuestra cultura no puede ni imaginar, porque nuestro imaginario de la orgía y de la sexualidad colectiva quedó primero reducido al morbo y reducido a una cosa como tremendo, ¿no? A lo promiscuo, quedó profundamente condenado, cuando en realidad en la sexualidad colectiva hay potencias, ¿no? Hay potencias interesantísimas del orden de lo sagrado, ¿no? Pero bueno, nuestra cultura no tiene ni un ápice de exploración de eso. Todo el mundo la practica igual, pero no se habla de eso. No se habla de la sexualidad colectiva, no se hablan de las orgías, ni de todas esas cosas, porque todo eso pertenece al mundo del morbo. Bueno, es el mundo de Dionisios. Las ménades eran las sacerdotisas de estas prácticas sagradas colectivas de la sexualidad, el canto, el vino, la música, la danza. Por eso las vemos siempre en movimiento. Si Apolo es el dios de lo que permanece y queda quieto, de lo inmutable, Dionisios va a ser el dios ligado a Heráclito. Dionisios va a ser el dios ligado al cambio y al devenir. Las ménades, las ninfas, son esos cuerpos en devenir, esos cuerpos en movimiento, cosa que en nuestra cultura tampoco se banca mucho, ¿no? Claramente que Dionisios está ligado a unas largas orgías y procesiones en donde hay animales y monstruos. ¿Cómo son los monstruos que adoran a Dionisios? Monstruos los llamamos hoy, ¿no? ¿Cuáles son los adoradores o acólitos de Dionisios junto con las ménades? Los faunos, los silenos y los sátiros, ¿no? Imágenes, ¿no? Imágenes, seres que tienen cuerpos humanos y animales, con patas de cabra y con cuernos. No sé si esto les resuena algo, pero la pregunta es, ¿en qué convirtió el cristianismo a estos seres sagrados? Adivinen ustedes, los convirtieron en Baphomet, los convirtieron en el diablo, ¿no? Baphomet es uno de los nombres del diablo. Toda la tradición cristiana va a convertir a esas tradiciones dionisíacas, a esas deidades y a esas sacralidades dionisíacas en el diablo. Y adivinen quiénes son las ninfas, quiénes son las ménades, las brujas que bailan alrededor del diablo. Entonces acá hay una continuación de la potencia de las ninfas en las brujas del medioevo, el Renacimiento y la modernidad. Este era Baco, ¿no? Acá hay una pintura de Caravaggio increíble, de ese Baco increíble de Caravaggio, que todo Caravaggio es pura sensualidad, ¿no? Es muy impresionante. O sea, ¿quiénes son las ninfas? Son las bacantes, son las adoradoras de Baco. Las bacantes, las sacerdotisas de Baco,
van a ser sistemáticamente perseguidas por el cristianismo en el momento en que el cristianismo se convierte en religión triunfante del imperio, o sea, siglo III, IV después de Cristo. El cristianismo va a perseguir todos los modos de la sacralidad del cuerpo, porque va a postular una sacralidad del alma desprendida del cuerpo, una renuncia al cuerpo, nos dice Foucault, ¿no? Entonces, las vacantes van a ser ahí, van a ser el ojo de la persecución, porque además son mujeres poderosas las vacantes, son sacerdotisas. Esas son las que hay que perseguir, las que portan un saber sobre el cuerpo, el placer y las plantas, porque la vid es una planta, pero ellas no portan solo el saber sobre las plantas como la vid, sino sobre las plantas medicinales, anestésicas y alucinógenas, plantas que nos hacen perder el yo, ¿no? Momentáneamente el yo. Estas son las ninfas. Bueno, Barbour va a construir grandes paneles en donde encuentre a la ninfa como bruja, ¿no? Acá dice, la ninfa como bruja, liberación de la expresión. De hecho, él encuentra postales, imágenes del medioevo y fundamentalmente del Renacimiento, en donde las brujas son pintadas ya con sus calderos, ya haciendo sus hechizos. Son las dionisíacas, son las vacantes, ¿no? Estas vacantes pasaron al occidente del Renacimiento con la forma de las brujas, pero ahí pervive un detalle. ¿Cuál es el detalle que sobrevive? El pliegue de las ropas, observa Barbour. ¿Por qué? Porque el pliegue de las ropas de las brujas y de las ninfas transmite el movimiento de la vida, la potencia de la vida en movimiento que toda la tradición del cristianismo y de una cultura puramente apolínea va a tratar de congelar. Y él dice, a pesar de que querramos congelar el movimiento y la potencia de la vida, ese movimiento y potencia sobreviven los pliegues de las ropas de las ninfas en el Renacimiento. Les vuelvo a mostrar las tres ninfas de Botticelli. Miren lo que son esas pliegues, miren lo que son esas ropas, esa danza, ese movimiento del cuerpo, ¿no? Bueno, es una vida en movimiento en contra de una cultura que pretende una vida congelada, digamos. Entonces, Barbour se fascina con la bruja. No está muy investigado esto, pero es muy interesante, porque recién ahora estamos volviendo a hablar de la historia de la brujería y de las brujas, ¿no? Ahora está, de hecho, re de moda y todo el mundo quiere ser brujo y bruja. A todo el mundo le encantaría, pero bueno, no es tan fácil. No es tan fácil como declararse bruja, ser una, ¿no? Entonces, la bruja es una imagen que sobrevive. Solo quiero chequear, o mejor dicho, podríamos decir, en la bruja hay una imagen de supervivencia de la potencia de lo femenino dionisíaco. Va a aparecer claramente la bruja como peligrosa. Esta es una idea que a mí me interesa rescatar. ¿Qué es la bruja? Es un femenino peligroso, ¿no? ¿Se contrapone a qué? A la domesticación de la ninfa, porque la ninfa también es domesticada en la pintura. La pintura nos muestra ninfas profundamente domesticadas. En el panel 46, Aby Warburg pone esta pintura, que es de Ghirlandaio, si no me equivoco, que está acá, ¿no? Esta pintura nos muestra a las ninfas domesticadas. Fíjense estas tres ninfas, con el pelo cubierto y con capas y capas de ropa. Esas son ninfas domesticadas, son ninfas domésticas de la casa y de la cocina. Ese es el lugar a donde se envía a las ninfas. Ahora, inevitablemente, esto es lo que observa Barbour. Irrumpe otra. ¿Quién irrumpe? Una sirvienta, una sierva. Irrumpe esa ninfa con sus telas en movimiento, con sus pliegues, con sus bufandas, portando sobre su cabeza alimentos, frutas y frutos, signo de la vida. Muy probablemente entre esas frutas haya uvas, vid, ¿no? Entonces, lo que dice Barbour, no sé si lo dice Barbour, lo voy a decir yo, es inconsciente que acontezca esto.
¿Se entiende? O sea, la ninfa irrumpe, pero no porque el pintor dijo, ay, puse 3 ninfas domesticadas y ahora voy a poner una que sea como una mujer indómita y poderosa. No, el tipo la pinta ahí porque le parece que va ahí. Pero esto es que las imágenes portan un poder y sobreviven a pesar de lo que la cultura quiera silenciar o imponer. Esta es la supervivencia de las imágenes y esta es la supervivencia del poder indómito de lo femenino en las imágenes del Renacimiento. Botticelli era el cristiano más cristiano que había y sin embargo pinta ninfas que son brujas. Digo, esto es lo interesante. Él no se da cuenta, de hecho Botticelli pretende quemar muchos de sus cuadros porque le parece que son cuadros... eh, ¿cómo es que se dice? Son cuadros, eh, bueno, antirreligiosos me sale, pero no es, hay una palabra muy clara para eso. Profanos, ¿no? Son cuadros profanos, son cuadros antirreligiosos, son cuadros que atentan contra la moral cristiana que él profesa. Entonces él termina quemando algunas de sus pinturas y la Venus y la Primavera no las puede quemar porque pertenecen a los Medici. Ahora, se le filtraron las brujas en la pintura. Como a Ghirlandaio se le filtra esta, que entra como un viento, porque además las ninfas van a estar ligadas al agua y al viento, van a estar ligadas a las fuerzas de la naturaleza, ¿no? A las fuerzas de la naturaleza, pero no en un sentido romántico, amoroso, divino, qué linda la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza destructivas. Por eso es la ninfa como destrucción. Ahí Barbour se copa, ¿no? Y analiza mucho a Botticelli. Barbour fue un especialista de Botticelli. Aparece la imagen de la ninfa como ángel custodio y como cazadora de cabezas. El transporte de la cabeza, o sea, la ninfa como destrucción. No saben lo agotador que es el perro que está ladrando en mi balcón. Esperen que me tomo un mate porque un entrerriano no puede dar ningún tipo de charla ni clase si no se toma un mate. Entonces, entre esta idea de el transporte de la cabeza, pero además lo que las ninfas transportan sobre su cabeza, en este cuadro lo veíamos muy claramente, ¿no? En el cuadro anterior lo veíamos muy claramente. Ella porta una bandeja. Ahora, ¿con qué se va a fascinar Barbour? Con una escena que pinta Botticelli, que es la historia de Judith. Judith es un mito, ¿no? Un mito que está en los textos bíblicos de la tradición judía. Judith es una vengadora, ¿no? Que necesita proteger a su pueblo de un conquistador romano que es Holofernes. Holofernes se acerca al pueblo de Judith, que no es Tesalia, es Betulia, ¿no? Que es Betulia, y ella va al campamento donde se encuentra Holofernes, lo seduce, lo emborracha y le corta la cabeza. Ese es el mito, ¿no? Entonces, acá, en esta pintura de Botticelli, él encuentra en este panel una Judith y una sirvienta barra ninfa que la acompaña con la cabeza de Holofernes arriba en una bandeja. Veamos la pintura en sí misma, ¿no? Esta es la pintura de Botticelli. Es alucinante. Ahí está el movimiento de las ropas, el movimiento de las telas, pero además es una mujer que tiene un sable en la mano. Te la regalo, ¿no? El tema de Judith va a atravesar toda la pintura del Renacimiento y del Barroco, va a ser todo un tema del Barroco, porque es un tema lo suficientemente oscuro como para que los y las pintoras del Barroco lo quieran pintar, ¿no? Es muy alucinante, una mina reventándole la cabeza al chabón. Bueno, ¿quién va a pintar quién va a producir una imagen de Judith muy famosa? Caravaggio. Caravaggio va a ser un pintor, ¿no? Del tema de Judith. Esta es la ninfa Judith, vamos a decir la ninfa, no era una ninfa, pero Barbour la encabalga en la tradición de las ninfas, ¿no? La ninfa Judith, la dionisíaca, que emborracha y corta la cabeza, ¿no? Bueno, un poco esto es una exposición, entonces no le puedo preguntar a la gente qué piensa, qué ve acá, ¿no? Me voy a tener que arriesgar todas las lecturas yo. ¿Qué vemos acá?
vemos una mujer que está cortando una cabeza. Vemos al lado a una ayudante. Esa ayudante está como choqueada, como expectante, es una vieja, es como el ama de compañía de esta mujer, de Judith, ¿no? Y Judith, ¿cómo está cortando esta cabeza? En principio con una cara de asquito que no se puede creer, ¿no? Está ahí tomando distancia, está viendo cómo hace, mira, frunce el ceño, no parece que esté haciendo demasiada fuerza, pero además está impoluta, ¿no? Este es el modo en que Caravaggio pinta a Judith. 15 años después de esta pintura, una heredera de la tradición caravaggiana, que se llama Artemisia Gentileschi, una pintora alucinante del barroco y de lo que se llamó el tenebrismo, va a pintar su propia versión de Judith, que es la que les voy a mostrar ahora. Esta es la versión de Judith, decapitando a Holofernes, de Artemisia Gentileschi. Yo quiero que ustedes presten atención y miren cómo, cuando la que pinta a Judith es una mujer, la mujer aparece pintada en toda su potencia. Acá no hay una Judith impoluta, acá no hay una Judith con cara de asquito. La loca está concentrada en reventarle la cabeza a Holofernes y su ayudante la está ayudando, porque primero, sororidad hermana. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Acá, trabajo colectivo. Si tenemos que matar a Holofernes, vamos entre todas, ¿no? Entonces, hay otra visión y otro relato de ese mito, ¿no? Hay otra versión posible de ese mito. Las mujeres, las ninfas en la tradición occidental contada por los varones, aparecen siempre como peligrosas, pero cuando son pintadas aparecen como medio boludas, discúlpenme la expresión y la palabra, ¿no? Cuando son pintadas por mujeres aparecen de otra manera, peligrosas, pero peligrosas en serio, ¿no? Entonces, acá vemos cómo se construye una sensibilidad en la historia del arte. ¿Qué es lo que las mujeres pueden y no pueden según las imágenes con las que se crían, con las que se forman, con las que se modula su sensibilidad? Y por eso, bueno, necesitamos descubrir más pintoras del Renacimiento y del Barroco, digo, porque nos cuentan otra historia del Renacimiento y del Barroco, ¿no? Entonces, esta es la ninfa, la mujer poderosa. ¿Cómo va a pasar esta imagen de la ninfa en nuestro relato del Renacimiento y la modernidad? Las ninfas van a estar definitivamente ligadas a las parcas. La parca, la muerte, la destrucción, son tres. Son tres como tres eran las ninfas que bailaban en la pintura de Botticelli. Hay un número sagrado ahí. Hay una concepción sagrada de la Trinidad que no solo es la Trinidad cristiana masculina, no solo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son todos machitos, digamos. Son además la Santísima Trinidad de lo femenino, que son las tres fases de la luna, creciente, llena y menguante, que son la diosa Lilith para las tradiciones célticas, la joven, la madre y la abuela, la doncella, la reina y la bruja. Son las tres fases, ¿no? Claramente hablan del movimiento, no una cultura en donde algo está fijo, sino creencias, mitos y culturas en donde la vida está en movimiento. Y la muerte es el motor y el movimiento de la vida, efectivamente, ¿no? Entonces, las ninfas están ligadas a las parcas, pero vamos a ver una última Judith, la Judith de Gustav Klimt, 1901. ¿Y quién es la Judith de Gustav Klimt? Claramente es aquella mujer que puede hacerte perder la cabeza. O sea, ¿qué es lo peligroso acá? No solo que te corte la cabeza literalmente, es el poder de seducción y brujería que ejerce una mujer, ¿no? En potestad de su potencia, digamos, ¿no? En propiedad de su potencia. Entonces, Judith es esa digamos, que va a por lo que quiere, a defender lo que quiere, pero además a encontrar los medios para lo que quiere. Todo esto va a ser visto por la cultura masculina como sistemáticamente negativo y peligroso. ¿Cuál es el lenguaje que va a inventar la cultura cis heteropatriarcal europea para hablar de las mujeres peligrosas a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX? La imagen de la femme fatale. La femme fatale, ¿quién es? Es la mujer peligrosa, ¿no? ¿Quiénes son las femme fatale? Pensemos en
Picasso. Las señoritas de Aviñón, ¿quiénes son? Estas 5 mujeres que están acá. Son 5 ninfas, claramente, pero fundamentalmente son 5 prostitutas. La mujer que está en poder de su sexualidad, asumiendo que estas prostitutas no son explotadas por un proxeneta, ¿no? Las mujeres que ejercen la sexualidad por deseo y o por profesión, van a ser consideradas siempre peligrosas, fundamentalmente porque funcionan como una desestabilización del modelo de familia y se contraponen al modelo de madre y de esposa. Entonces, ¿cuál es el lugar que sí le corresponde a lo femenino? Madre y esposa, pero nunca puta y nunca deseante, ¿no? Bueno, esa es la femme fatale. Las vanguardias van a tener una fascinación con la femme fatale, ¿no? Van a estar fascinados, los artistas varones de las vanguardias van a estar fascinados y al mismo tiempo van a ser nefastos con las mujeres, ¿no? Que los acompañan. Fundamentalmente Picasso. Picasso era un psicópata, zarpado. Y aparece esta imagen de Kim Van Dongen. A mí me fascina la femme fatale porque aparece además la imagen de la teta. La teta condensa todo lo peligroso. Así que nos vamos a quedar con esta imagen de que la teta condensa todo lo peligroso del cuerpo, ¿no? Hay una sobrecarga y hay un pathos formulae sobre la teta que es muy alucinante. Una imagen de la femme fatale de los años 30 y el cine, Marlene Dietrich, o sea, una mujer que se atreve a vestirse como hombre y que produce una desestabilización tremenda en la percepción, porque de pronto a las mujeres las calienta porque está vestida y se comporta como un hombre, y a los varones los calienta porque hay algo de esa masculinidad de ella que los calienta. O sea que es una figura de profunda desestabilización, no solo del género binario, sino también de la orientación sexoafectiva, de la orientación del deseo, del erotismo. ¿Qué es lo que nos erotiza? De pronto a los varones que Marlene Dietrich, vestida así, los erotiza, y se les llena la vida de preguntas, digámoslo para ser polite, ¿no? Entonces, todas estas mujeres del cine y del arte de principios del siglo XX ocupan el lugar de la vamp, imagen alucinante. Cuerpo peligroso si lo hay, el del vampiro, pero sobre todo el de la vampira, el de la vampiresa, ¿no? La mujer fatal, la femme fatale, es siempre una vampiresa. Fíjense quién fue Teda Vara, una de las actrices, si no la actriz más famosa del cine mudo, ¿no? Teda Vara fue la primera actriz construida como un producto cinematográfico por las productoras, por los estudios cinematográficos. Le construyeron un nombre, una vida, la hacían dar entrevistas, decir ciertas cosas, le sacaban fotos y le permitían mostrar ciertas fotos de su vida. La industria del Star System comienza con Teda Vara. Teda Vara va a ser protagonista de todas las películas de cine mudo de vampiresas o femme fatales, mujeres peligrosas, ¿no? Que además, por supuesto, lo peligroso está ligado a lo extranjero. Entonces, Teda Vara es, ¿no?, un acrónimo de Arab Dead. O sea, el mundo árabe, el mundo oriental es un mundo peligroso, ¿no? Claramente, y lleno de muerte. Ella no era árabe, ella era una judía del Bronx, ¿no? Pero bueno, el physique to role le da para hacerla pasar por árabe, y los rasgos familiares y qué sé yo, y la construyen como un personaje judío que viene a Nueva York, ¿no? Yo les quiero mostrar esta imagen porque claramente es una ninfa ligada a la muerte, ¿no? Es una parca, Teda Vara es construida como una parca. Pero ahora les voy a leer una cita de Teda Vara que ella le da a un periodista que la entrevista en 1915. Recuerden que esto es 1915, por favor. Teda Vara dice esto: las vampiresas no podían amar. Amar supondría perder sus poderes. Créanme, por cada mujer vampiro hay 10 hombres del mismo tipo. Hombres que arrebatan todo a las mujeres: amor, devoción, belleza, juventud, y no dan nada a cambio. Vampiro se escribe con B, pero es una V de venganza. La vampiresa que interpreto es la venganza de mi sexo sobre sus explotadores.
verá, yo tengo el rostro de una vampiresa, pero mi corazón es feminista. 1915. Para que no pensemos que el feminismo se inventó hace 5 años. Digo, para que entendamos que hay una larga tradición de pensadoras y pensadores, hay una larga tradición de luchadoras y luchadores que han luchado por otros mundos en donde quepan otros mundos, donde quepan más mundos, ¿no? Y no solo este del género binario, del sometimiento patriarcal. Bueno, la imagen de la vampiresa me parece alucinante. ¿Quiénes van a ser las mujeres peligrosas de principios del siglo XX? Por supuesto, las sufragistas. Quiero que registren esta foto que pertenece a la National Geographic y es de 1911. Quiero que vean a esta sufragista, cómo está vestida. Está vestida de negro. ¿Por qué? Porque lleva una toga. Es una de las primeras mujeres que pueden entrar a la universidad y para poder ir a estudiar a la universidad tienen que vestirse con toga. Ahora, ¿cuál es el pato Formel guardado en esta fotografía? Es una bruja conducida a la hoguera, arrastrada por la ley a la hoguera. Eso es. Miren su pelo, miren su mirada, miren su cara. Es una bruja. Es una bruja de las cientos de miles de brujas que fueron quemadas entre el siglo XIII y XVIII, ¿no? Hasta el siglo XVIII tuvimos condenas por brujería. Sepámoslo que no es algo del medioevo, ni siquiera es algo del Renacimiento. Las mayores matanzas de brujas se dieron en la época de la modernidad, esta modernidad colonial europea, ¿no? Son efectivamente las sufragistas quienes bailan como ninfas, caminan, los pliegues de sus vestidos los pueden volver a ver en las fotografías. Miren estas tres que son maravillosas, que es Emmeline Pankhurst, que es una de las sufragistas más famosas y de las pensadoras inglesas y luchadoras por el voto universal, ¿no? Junto con sus hijas. Nada, ahí tienen tres ninfas. El pato Formel de las ninfas vuelve a vivir en estas imágenes. Tres más, a mí me divierte esta porque van las tres caminando por las calles con sus pliegues, con sus vestidos, ¿no? Y atrás hay un fauno, claramente, entre las imágenes del fauno que perseguía a las ninfas hace 2500 años y esta foto no hay ninguna diferencia, digamos. O sea, alucinante. Ahí va el fauno atrás de las ninfas y ellas van con sus carteles, ¿no? Solo quiero volver a esta imagen en donde el cartel de estas mujeres dice libertad. Fíjense que de alguna manera, no importa si es casual o no, porque esto es un pato Formel, la serpiente vuelve en ese medio, en el medio de ese cartel, ¿no? La serpiente ahí como un símbolo, ¿no? Que, bueno, sabemos que tiene muchas resonancias en nuestra tradición cultural. Ahora vamos a ir a mirar algunas. ¿Cómo han sido llamadas justamente las sufragistas de principios del siglo, especialmente en Inglaterra? Las amazonas del voto. Los periódicos publicaban frases así, ¿no? Las amazonas del voto expulsadas por los policías del Palacio de Westminster, ¿no? Esta era una noticia en un periódico italiano sobre las sufragistas inglesas, ¿no? La imagen de la amazona. ¿Quién es la amazona? Claramente la amazona tiene... ¿Me dicen que se cortó de nuevo o no? Creo que no, ¿no? No, estamos. Genial. La imagen de la amazona es toda otra resonancia con las ninfas. Las amazonas son mujeres poderosas en la tradición griega, ¿no? Contra las cuales los guerreros griegos luchan. O sea, luchan contra las amazonas. Una pintura de Rubens, que es bellísima, hermosa, ¿no? También de nuestra época del Renacimiento y de la modernidad, es justamente la amazonomaquia, ¿no? Esta guerra con las amazonas que tienen los guerreros griegos, varones, por supuesto, ¿no? Y ellas, ¿quiénes son? Esas mujeres descontroladas, esas mujeres que llevan una espada en la mano, que montan a caballo, ¿no? Montan a pero además me voy a quedar en este detalle, quiero quedarme en este detalle, que es
la Amazonas acá con su teta al aire, ¿no? Quiero quedarme en el detalle de las tetas. ¿Por qué? Porque conecta con con la femme fatale que veíamos antes, ¿no? Donde estaba exhibiendo la teta y la teta condensaba todo el signo de lo peligroso. Bueno, ¿en dónde tenemos otra teta famosa en la historia del arte? Por supuesto, en esta ninfa. Ninfa famosa si las hay en la pintura de Delacroix, ¿no? Que es la revolución conduciendo al pueblo, la libertad conduciendo al pueblo. ¿Cómo conduce al pueblo la revolución y la libertad? En tetas. O sea, así se conduce la revolución y la libertad. No hay otra manera, ¿no? Pero bueno, vuelve a resonar la cuestión de qué mujeres pueden disfrutar y apropiarse de sus cuerpos y vivirlos en el espacio público en libertad y cuáles no, o qué cuerpos pueden. Sabemos que los cuerpos de los varones pueden y los cuerpos de las mujeres no, ¿no? Entonces, es interesante que estas imágenes sobreviven ahí, ¿no? Porque es el cuerpo de una mujer en tetas liderando al pueblo, llevando al pueblo a la libertad. Bueno, inevitablemente a mí se me vienen muchas resonancias. A ver qué resonancia tengo acá, ¿no? Imágenes de nuestros activismos, en donde aparece en el imaginario como ¿para qué las mujeres necesitan mostrar las tetas en las marchas? Bueno, por 2500 años en donde les dicen que se las tienen que tapar, ¿no? Tal vez es por eso, entre otras razones. Esta frase, la frase de esta foto me parece alucinante, que es: la Navidad está cancelada. Christmas is canceled, ¿no? Y ella corriendo y el policía atrás. Digo, es tremendo entre Eolo, que corre a la ninfa y la viola, ¿no? Y ella en tetas corriendo de la policía, me parece como imágenes que entran en estados de resonancia. No que unas expliquen a otras, ni que digan lo mismo. No es lo mismo. Es simplemente que se encuentran en resonancias. Por supuesto que las podemos traer a otras imágenes. Yo acá elegí no poner rostros, digamos, pero las imágenes de la lucha por el aborto y todos los movimientos y todos los encuentros nacionales de mujeres, en donde la pregunta de la sociedad y de todos los medios periodísticos es: ¿por qué las mujeres necesitan mostrar las tetas o sus cuerpos desnudos, ¿no? Bueno, tenemos una larga historia de porqués, me parece, que la historia del arte nos puede develar algunos de estos sentidos. Entonces, yo voy a poner acá, digamos, algunas tetas más. Voy a poner las tetas de una serie contemporánea estrenada en España, que es La Veneno. Que si no vieron esta serie, les recomiendo a la gente que vaya a ver lo que es esta serie y este relato, que es la construcción del cuerpo de este personaje travesti trans que fue La Veneno, que es Cristina, ¿no? Una artista muy reconocida en los años 90 en España, fue la primera travesti trans que ocupó un lugar en los medios de comunicación como personaje de la televisión, y es una serie impresionante por la crudeza de lo que implica para una mujer trans, pero podríamos decir para todos los cuerpos que no encajan dentro del binarismo, o sea que no solo para las mujeres trans, para los varones trans también, para las personas no binarias también, o para cualquier persona para la cual su cuerpo sea un modo de quedar afuera del campo social legitimado, ¿no? Para las personas gordas, para las personas digamos, con todas las singularidades corporales que se nos ocurran, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que implica vivir en esta sociedad? Vivir en esta sociedad que legitima ciertos modos del cuerpo y ciertas construcciones del cuerpo y otras no. Entonces, sistemáticamente en las marchas del orgullo, las travestis muchísimas veces han aparecido en tetas. Y los comentarios de los medios de comunicación son: no entendemos para qué las travestis aparecen en tetas. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa con las tetas que están tan sobrecargadas? Están sobrecargadas de 2700 años de patriarcado, ¿no? Veamos algunas imágenes de vírgenes en tetas. Sabemos que en el medioevo las vírgenes podían mostrar las tetas, pero hay una imagen
en donde se permite mostrar la teta, y es las vírgenes de la leche, las vírgenes lactantes, ¿no? Las vírgenes lactantes sí se soportan hasta el Renacimiento. Desde el Renacimiento en adelante todos estos cuadros van a ser retocados. Las tetas van a ser cubiertas por ropas. No se les va a permitir a las vírgenes mostrar las tetas. Esta es impresionante. Alonso Cano pinta en 1652 a San Bernardo recibiendo leche de la teta de la Virgen. Digo, una imagen que hoy nos parece extrañísima, pero que no era extraña en esa época, ¿no? Y que de hecho porta una sensualidad y un erotismo muy extraño y muy rebuscado, ¿no? Pero bueno, que habla de justamente una heterogeneidad de modos de vivir el cuerpo, la sensualidad, el erotismo, mucho más grande que las que heredamos de las sociedades disciplinarias del siglo XVIII, ¿no? Entonces, digo, nuestros cuerpos están altamente modulados por las imágenes que nos constituyen. Adán y Eva, en esta pintura de Durero, me parece clave porque efectivamente nos muestra el binarismo del género. Estos son los cuerpos que soportan nuestras visualidades de la cultura. Soportan cuerpos binarios, pero además bien constituidos según los cánones de belleza. Fíjense que acá Adán y Eva hasta son rubios, obvio, si Durero era alemán, ¿cómo iba a pintar a Adán y Eva, no? Son rubios, bellos, flacos. Podríamos decir que incluso el cuerpo de las mujeres, el canon de belleza del cuerpo femenino cambió a lo largo de los milenios y de los siglos, pero el canon de belleza del cuerpo masculino es impresionante. O sea, digo, desde los griegos, desde hace 2700 años, al Renacimiento, ahora sigue siendo el mismo cuerpo el que vamos a comprar al gimnasio, digo. O sea, yo quiero ese, el de Adán, obvio, ¿no? Bueno, a mí me interesa la imagen de Adán y Eva porque creo que justamente en Eva hay una potencia que necesita ser revisitada y repensada. Eva fue aquella que desobedeció. Eva fue aquella que mordió la manzana, ¿no? Eva fue aquella que invitó a Adán a conocer, a comer del árbol del conocimiento, ¿no? Eva fue aquella que se rebeló. Y, por supuesto, es la que más va a ser condenada por esta sociedad y esta tradición judeo-cristiana patriarcal. Ahí está Eva con la manzana en la mano. O sea que la imagen de Eva resuena perfectamente con este imaginario de la manzana. Quien porta una manzana, porta el peligro, y es una bruja, ¿no? La manzana es símbolo del peligro y de la bruja, y así fuimos domesticados y domesticadas. La manzana es el símbolo del cuerpo, de lo jugoso, de la sensualidad, de lo dionisíaco, ¿no? Y esto es un peligro, y es un veneno, ¿no? Yo les voy a presentar por último la última imagen que quiero compartir con ustedes, que estaba en la presentación, en la inauguración de esta exposición, y es la imagen de Efibet, esta artista trans, Elizabeth Mia Chorupsik, que nació en 1989 y falleció en el 2014. Efi fue una gran artista de performance, pero fundamentalmente una artista conceptual. Todos sus proyectos fueron conceptuales y quedaron plasmados en una gran cantidad de blogs en donde ella subía sus fotografías, videos y textos, sus textos autobiográficos, y que han sido recuperados, por suerte, en los últimos años por un trabajo maravilloso de su mamá, Dori Feigenbaum, que se ha dedicado junto con Matías Máximo también a recopilar todas las obras colgadas en internet de Efi, a publicarlas en un libro que se llama Que el mundo tiemble, que fue una frase de Efi, que dice así: que el mundo tiemble cuando yo ya no tiemble. Efi dejó una gran cantidad de obras de performance, fotoperformance, videos, proyectos conceptuales, en gran medida la publicación de mi libro, este libro que sale en 2 semanas, se llama Cómo hacerse un cuerpo en el arte. De hecho, la tapa del libro tiene una foto, una imagen de Efi, un proyecto fotográfico de Efi, y trabaja sobre las obras de ella, analiza todas estas obras. Esta es una fotografía de Nora Lezano, la gran fotógrafa argentina Nora Lezano, que a mí me pareció alucinante porque es una obra conjunta. Nora le propone hacerle a Efi estas fotos como Eva,
A mí me gusta pensar que acá Efi es una Eva rebelde, es una Eva trans, es una Eva como Lilith, es una Efi como Lilith. ¿Quién fue Lilith? Lilith es un mito judío, judío-cristiano, pero fuertemente judío, apócrifo, porque no se reconoce dentro de los textos canónicos de la Biblia, que cuenta la existencia de una primera mujer que no fue Eva, una primera mujer que fue creada igual que Adán desde el barro, que era alguien hecha de la misma manera que Adán, y que tenía un problema, Lilith. Primero era, ahí dice Pablo, dice, era pelirroja, Lilith. Efectivamente. Por eso lo pelirrojo queda tan asociado a lo demoníaco, ¿no? Interesante. Y resulta tan atractivo, por supuesto. Lilith era una mina, yo lo voy a decir así, porque tengo que decirle las cosas como son. Era una mina a la que le gustaba mucho coger. Y le gustaba coger, pero coger bien. Y parece que Adán no sabía mucho cómo darle placer a una mujer. Adán siempre quería en la postura del misionero. Ustedes me van a decir que yo me la estoy delirando, pero todo esto está en los textos apócrifos. Hay un montón de relatos muy antiguos y de textos muy antiguos que cuentan estas cosas. Adán solo quería tener sexo en la posición del misionero. Y Lilith se aburría. A ella le gustaba estar sobre Adán. Hay distintas versiones de lo que pasó. Una de esas versiones es que Adán, que es un nene caprichoso, va y se queja con Dios. Y le dice a Dios, ay Dios, ¿sabes qué? En mi hipótesis se encontraron los mijitorios del baño, porque vieron que los mijitorios del baño de las instituciones se resuelven un montón de cosas. Y ahí Adán seguramente le cuenta a Dios, ¿sabes qué? Esta mina no se quiere someter y quiere que no sé qué, y me dice que yo, bueno. Y entonces, ¿qué hace Dios? La expulsa del paraíso. Hay otra versión que es la que a mí más me gusta, que Lilith no fue expulsada del paraíso, se fue porque se aburría, porque el paraíso judío-cristiano es muy aburrido. Hay otra versión que también es muy interesante, y es que Lilith fue convertida en un monstruo. Adivinen en cuál. Fue convertida en la serpiente que tienta a Eva. La serpiente es la Aviva Gilas. La serpiente es la hermana sorora, es Lilith que le dice a Eva, dale, hace lo que vos quieras, ¿no? Esa es Lilith, por eso a mí me gusta pensar que Efi quedó retratada acá como Lilith, como esa que nos invita a pensar que el cuerpo es mucho más que lo que nos dijeron que tiene que ser, que es mucho más que las normas binarias del género, y que podemos vivir en cuerpos y podemos hacernos un cuerpo a la medida de nuestro deseo, que no es nada fácil, que trae muchos costos, pero que es un modo político de vivir que no tiene precio y que no se negocia. Y ese sería mi recorrido por la historia del arte y los cuerpos en esta exposición, ¿no? Que llevaba por nombre Cuerpos y Artes, modos de hacerlos y de deshacerlos. Sí. Hay personas que se están conectando de nuevo al vivo. Increíble. Así que, bueno, hay algunos, les decimos a esas personas que, bueno, se cortó un par de veces, sobre todo por las imágenes, ¿no? Que hablábamos de ese peligro, hablaba Pablo para nosotros, y bueno, evidentemente era así nomás, había que probarlo, estabas testeando lo que estabas diciendo. Lindo. Espectacular, claro, estábamos testeando. No, nunca me imaginé si no hubiera preparado algo que no me lo baneen. Pero no, está buenísimo en realidad. Qué bueno. Bueno, no sé si preguntas. No, no hay preguntas. No habían aparecido muchos comentarios. No había. Pero bueno, por ahí aparece algún comentario de ustedes o alguna reflexión. Sí, por mi parte creo que, bueno, como ha dicho Julieta, está muy bueno esto, que es lo que estamos tratando de pensar desde esta propuesta del museo, ¿no? Que por ahí salirse de esa cuestión de que el cuerpo, de pensar como ese pensamiento, de que el cuerpo es un lugar natural, es como lo menos natural que existe. Entonces, bueno, toda tu expresión vino como a esclarecer
¿no? Sobre estas formas, yo así como, claro, viéndote que has admirado como determinados detonantes que vienen como acumulándose en la psique colectiva y detonan de repente ante una imagen. Exacto. Eso Hermosa imagen la que trajiste de algo que se acumula en el psiquismo colectivo y detona. Ujú. claro, porque como cuando vos hablas, bueno, este problema que es como es el problema de las marchas y esto de mostrar las tetas, ¿no? Es como que todo se acumula, pero después a través de las imágenes que vos mostraste, como el de la libertad guiando al pueblo, es re interesante también como la mujer que, o sea, o esta, que lucha, tiene que mostrar la teta. O sea, es como que está puesto ahí, yo pensaba en eso, ¿no? Que como, o sea, si no mostrás las tetas, es como, estás pasando a otro pato Fornell, ¿no? Seguramente. Sí, está buenísimo también para pensar eso, ¿no? Como ciertos deberes ser de las imágenes también, ¿no? Está buenísimo. Claro, sí, que de pronto era como, a medida que vos ibas hablando, ahí como, digo, me bajó la ficha, digo, sacarse y mostrar, pero también tiene que ver con esa mujer que va a pelear, o sea, Al frente. claro, al frente. Entonces, también cómo emergió eso frente a las luchas feministas, ¿no? Cómo esa naturalidad también emerge, como esto Re- es, sí, Sí, la fuerza de la ninfa. claro, La fuerza de la ninfa que sobrevive de un montón de modos muy heterogéneos, podríamos pensar, ¿no? De las ninfas a las brujas, de las brujas a las sufragistas, de las sufragistas a los cuerpos claro, expuestos en las marchas, sean de mujeres cis o de mujeres trans. claro, sí, 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 totalmente. Es como, por ahí, en ese sentido es como justo, esto es lo que estamos tratando de trabajar, ¿no? De pensar cómo se construyen los cuerpos. Ujú. Pues, Sí, ese es el sentido como de fondo de todo, ¿no? O ujú, sea, desmantelar cualquier consideración de alguna naturalidad del cuerpo, o al contrario, podríamos decir, si todos los cuerpos y todo lo que existe y todas las formas culturales humanas son parte de una única naturaleza, ¿para qué nos sirve esta distinción entre naturaleza y cultura? ¿No? ¿Para qué nos sigue sirviendo esa distinción entre naturaleza y cultura? Hay un agotamiento de las categorías con las que pensamos la vida, ¿no? claro, Y creo que el arte está explorando justamente esas zonas, digo, acá porque tomé este recorrido, pero podríamos tomar muchos otros, todo lo que tiene que ver con la biotecnología, con un arte que explora los temas ecológicos del momento, ¿no? En donde claramente las categorías naturaleza-cultura no dan más cuenta de lo que nos está pasando, ¿no? También, Pablo, ahí, ahí me interesa un poco la operación que fuiste construyendo y nos fuiste transmitiendo eh, en toda tu exposición, esto de armar esta sintonía entre imágenes, eh, que bueno, que tiene que ver con también un estudio de la historia del arte, que muchas veces a espectadores y a espectadoras así se nos pasan un poco por arriba, ¿no? Y pensaba no sé si en esto de que la historia del arte y los discursos que se generan en torno a las imágenes, más allá de ellas, cómo tienen esta posibilidad de seguir reproduciendo cánones que reprimen y esta otra potencialidad a abrir hacia nuevas discursividades y nuevas formas de pensar, ¿no? O sea, no sé Sí, cómo mira. lo pensás vos a esto. No, es que conectaste justo como yo había arrancado, me encanta, porque efectivamente es esto, o sea, los discursos y las prácticas pueden seguir reproduciendo, pero también pueden volverse disruptivas, ¿no? O sea, digo, y podemos leer otras cosas en las mismas imágenes, podemos leer a contrapelo, no es otra cosa que lo que hemos llamado, lo que se ha llamado y puesto de moda en los últimos años como teoría queer. Lo que se llama teoría queer es aprender a mirar a contrapelo, no es un tema, es un modo de mirarlo queer.
Entonces hay que encuirar toda la historia del arte, ¿no? Para ir a encontrar estas otras potencias que están guardadas en las imágenes. Digo, por ejemplo, yo elegí deliberadamente cuerpos organizados en el sistema del binarismo del género hasta llegar a EFI, ¿no? Ahora, uno podría ir a rescatar, que de hecho yo lo hago en otras clases y en otras conferencias y en otras charlas, que es lo monstruoso. Todas las imágenes de lo monstruoso que hay ahí, que son pura potencia y son pura potencia de desclasificación. Yo una de las imágenes que más he trabajado en mis textos, en mi libro, es la imagen de la sirena, porque efectivamente Effie Bed, esta artista que les mostraba, ella se apropia de la imagen de la sirena todo el tiempo. O sea, es una feminidad trans que hace con la imagen de la sirena cosas alucinantes, y textos, y escribe, y dibuja. Y yo digo, wow, ahí en la sirena hay guardada una potencia de disrupción, ¿no? Bueno, recorrer la imagen de la sirena es eso, es hacer una lectura queer, es hacer una lectura contrapelo de lo que sabemos de las sirenas. ¿Qué aprendimos de las sirenas? Básicamente, quienes nos criamos en los 90 y miramos 25 veces La Sirenita, como es mi caso, aprendimos que para que una sirena pueda convertirse en mujer, tiene que callarse la boca. Esa es la historia de la sirenita. Ella, para que la bruja le dé piernitas, y verosímilmente imaginamos que una vulva, porque eso nunca se aclara, pero en nuestro imaginario cis, si Ariel va a recibir una vulva, ¿no? A servicio del príncipe. Bueno, para eso ella tiene que dar su voz. Zarpada construcción del cuerpo femenino, ¿no? En los 90. Entonces, digo, ¿qué pasa si agarramos la sirena a contrapelo? Bueno, es alucinante la imagen de la... Es otra conferencia la imagen de la sirena. Pero es hermoso encontrar las potencias de disrupción de las mismas imágenes, ¿no? Que en principio han sido poderes de domesticación, ¿no? Esa es la tensión. Una imagen en su poder de domesticación, una imagen en su potencia de disrupción. Esa es la tensión en la que vivimos. Y yo creo que, bueno, para mí, dedicarme a la historia del arte es eso. Identificar esos dos polos y esos dos funcionamientos en las imágenes. Sea con las imágenes con las que esté trabajando, digamos, ¿no? Creo que nunca lo había puesto así en palabras, pero me encantó, me lo voy a anotar. Sí, muy interesante el tema de las sirenas, porque también cómo se transmitió sobre también el canto de la sirena. O sea, hay todo un análisis del canto de la sirena que se transmite como que es de la perdición, ¿no? Que lleva al naufragio, pero bueno, hay otras formas de analizarlo, que no es eso. Absolutamente. Sí, sí, las tengo todas investigadas. Pero Claro, claramente sí. las sirenas son las herederas de las ninfas de la antigüedad. O sea, están directamente conectadas con las ninfas, o sea, son dionisíacas, por eso son brujas. Y las sirenas del medioevo y las sirenas de la modernidad tienen la conexión de que son brujas, básicamente. Encantan, cantan y encantan. Sí, 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 totalmente. Es muy como interesante volver, en una parte de la charla vos comentabas, me pareció súper interesante así como de puntualizar, de cómo volver a estos otros periodos, en un punto decías sobre la sexualidad del mundo antiguo, y cuando hiciste toda esa explicación de la orgía, y de esta otra mirada que eran momentos donde las miradas sobre la sexualidad y sobre los cuerpos eran sumamente interesantes. O sea, cómo se fue limitando, o sea, cómo eso cayó en un embudo, ¿no? Que nos quedó un montón de cosas en el camino y quedó como lo más chiquito, o sea, ahí. No, ni hablemos porque me deprimo. Claro. Ni hablemos de ese tema porque me deprimo. Lo aburrida que puede ser la sexualidad moderna es increíble, porque además quedó edipizada la sexualidad moderna, ¿no? O sea, quedó profundamente edipizada, quedó reducida al modelo edípico y a una sexualidad humana, cuando la sexualidad no es humana, no es del orden de lo humano, es del orden de lo cósmico. La sexualidad es experimentar con todo el universo. Y todo eso
olvídense, no tenemos ni idea, se perdió. Ahora aparecen como reediciones de eso, ciertas traducciones, no sé, ahora hablamos de lo tántrico, hablamos del no sé qué, y sigue siendo muy poquito todavía. O sea, tenemos tanto para explorar. Y eso sí que es práctica, no teoría. Ahí es cuestión de prácticas amatorias, de artes de amar, no de teorías. No nos sirven para más las teorías. Aparece el poliamor, todo eso toca por el borde lo que es meterse a explorar la sexualidad como potencia dionisíaca, colectiva, social. Pablo, y ahora pensando un poco, en tu recorrido utilizaste muchas imágenes que son pinturas, bueno, fotografías, pero también la performance, ¿no? Digamos, obras e intervenciones, acciones, donde el cuerpo es como eje central, ¿no? O sea, Absolutamente, y que crean imágenes, ¿no? Las performances crean imágenes también, imágenes del movimiento, justamente. De hecho, yo me salteé una imagen, cuando estaba haciendo la secuencia de las ninfas, me salteé una imagen de una bailarina, eh, ella es muy hermosa, es una de las grandes bailarinas de la tradición de Pina Bausch, que es Juliane Stanczak, que si me permiten un segundo, se las muestro, porque acá está. Esta es Juliane Stanczak. Y miren cómo va la ninfa, con una manzana en la boca, ¿no? Está bailando con una manzana en la boca. Es espectacular. Bueno, sí, todo el tiempo vamos a ir encontrando ahí no solo en las fotos y en las pinturas, sino en la performance, en el teatro. Teatro es productor de imágenes continua, y vamos a estar encontrando esto, ¿no? Ahí veo que Celia dice un placer, me he quedado con 1000 imágenes en resonancia y las fórmulas páticas a full. Buenísimo, un placer para mí. sí, en Facebook también Graciela Buffetti, bueno, dice, coincide con que estuvo excelente la exposición, María Mercedes Bech también, Alicia Castro, dice, muy sólida la argumentación, felicitaciones, bueno, felicita al museo y dice que espera que sigas deleitándonos con estas reflexiones. Agustina Chatás, muy interesante, podría escucharte ahora. Gracias, Pablo. Así que bueno, acá. Buenísimo. No sé si sobrevivieron mis alumnos, si alguno quedó por ahí, pero bueno, después les pasamos el video, si no. Sí, Analía Pérez dice, excelente exposición. Bueno, sí, te dejan saludos, están todos maravillados, parece. Ahora voy a mirar el Instagram, el Facebook. Fue un poco accidentado, ¿no? Esto de que se cortaba entre Facebook. ¿no? Corte de luz y baneos de Facebook, un montón. Superamos todas las pruebas para llegar hasta el final, ¿eh? Igualmente lo del baneo de Facebook me pareció genial, o sea, porque fue lo fenomenológico de lo que estábamos conversando, o sea. Sí, es espectacular. Hay que poner la descripción del video. Sí. Buenísimo. Bueno, chicos, si les parece, ya Pablo estuvo un buen rato con nosotros exponiendo, contestando preguntas, más allá de lo accidentado. Lo vamos a ir despidiendo y le súper agradecemos su exposición y prometemos que el video va a quedar todo como si no hubiese pasado nada y no va a estar nada bañado, y lo primero que vamos a hacer lo vamos a compartir con todos nuestros seguidores públicos y los de él, y le vamos a dar mucha más difusión de lo que hubiésemos hecho si no nos hubiesen bañado. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Pablo, Julieta, Paula, Celia por estar ahí, toda la gente que estuvo conectada. Y sí, ahí veo que mis alumnos escriben y dicen, acá estamos. Pobrecitos, ya se pasaron de la hora de clase y todo. Bueno, un placer para mí estar en Santa Rosa La Pampa hoy. Aunque sea de manera virtual, estoy muy contento de viajar. Y voy a estar más contento de estar allá en presencial. Así que les mando un abrazo y les agradezco un montón por el espacio.